Durante más de 500 años, millones de personas han levantado la vista hacia el techo más famoso del mundo. Pero pocos saben que, entre sus frescos, Miguel Ángel dejó un código. Un artista que diseccionaba en secreto, que discutía con papas y pintó a Dios dentro de un órgano humano. Pero, ¿por qué un artista del siglo XVI arriesgaría su reputación, su fe y quizá su vida para ocultar mensajes anatómicos en el techo del Vaticano? Este documental podría cambiar la forma en la que entiendes tu propio cuerpo y el lugar donde habita lo sagrado. Bienvenidos a la Capilla Sixtina, un mensaje oculto para la humanidad. Miguel Ángel Buonarroti nació en 1475 en la Toscana, en una Italia que empezaba a mirar el mundo con nuevos ojos. El Renacimiento no fue solo una época de arte, fue una revolución intelectual. Los artistas dejaron de ser simples artesanos y se convirtieron en buscadores de conocimiento. Entre ellos, Miguel Ángel destacó por una obsesión que lo acompañaría toda su vida: entender la perfección del cuerpo humano. Desde joven, trabajó en los talleres de los Medici en Florencia, donde el arte convivía con la filosofía y la ciencia. Pero Miguel Ángel llevó su curiosidad más lejos. En los sótanos de los hospitales, diseccionaba cadáveres en secreto, algo prohibido en su tiempo. Lo hacía para comprender cómo estaba hecho el ser humano, convencido de que en la anatomía había algo más que carne. Detrás de cada hueso, de cada músculo, intuía un diseño perfecto, una inteligencia oculta. Años después, esa precisión anatómica aparecería disimulada en su obra más famosa, la Capilla Sixtina. Miguel Ángel siempre se definió como escultor. Para él, la pintura era un arte secundario, una distracción del verdadero trabajo, liberar la forma humana de la piedra. En 1508, cuando el Papa Julio II le ordenó pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel lo tomó como una provocación. Julio II, conocido como el Papa Guerrero, era un hombre impulsivo, autoritario y de carácter tan fuerte como el suyo. Ya habían tenido roces por otra obra, el monumental mausoleo que el artista diseñó para su tumba, un proyecto ambicioso que el Papa interrumpió varias veces por falta de fondos y cambios de opinión. Cansado de los retrasos, Miguel Ángel abandonó Roma, pero Julio II lo mandó llamar de vuelta con una orden que no podía ignorar. En aquella época, negarse a un encargo del Papa no era solo desobediencia, significaba perder todos los apoyos, los talleres y el sustento. Miguel Ángel aceptó, aunque a regañadientes. No tenía experiencia en pintura al fresco y sospechaba, quizá con razón, que algunos rivales en la corte papal querían verlo fracasar. Trabajó prácticamente solo, sobre los andamios, durante 4 años. Dormía poco, comía lo justo y escribía cartas en las que se quejaba del dolor en el cuello y la espalda, de la pintura que le caía en los ojos y de la soledad. Pero, mientras obedecía la orden con sus manos, algo cambió. La tarea impuesta por el Papa se convirtió en su campo de batalla interior, un espacio donde podía expresarse sin censura. Y fue allí, sobre los andamios de la Sixtina, donde Miguel Ángel empezó a esconder su verdadero mensaje. Un mensaje que no era para Julio II, sino para quien, siglos después, supiera mirar más allá de la superficie. La Capilla Sixtina no solo representa la historia de la creación del hombre, también podría ser el retrato del propio creador y de su mente. Miguel Ángel pintó 300 figuras en un espacio de más de 500 metros cuadrados. Pero bajo su perfección dejó un código, un lenguaje que mezcla anatomía, filosofía y espiritualidad. A continuación, exploraremos 5 de los mensajes más claros y dejaremos para el final el que muchos consideran la clave más impactante, un mensaje que Miguel Ángel habría dejado para quienes fueran capaces de descifrar lo que el ojo común no percibe. Vamos con el primero, la creación de Adán, el cerebro humano y el origen de la conciencia. Durante siglos, la escena más famosa del techo fue interpretada como la entrega de la vida. Pero,
En 1990, el médico estadounidense Frank Meshberger observó un detalle que cambiaría esa lectura para siempre. El contorno que rodea a Dios y a los ángeles, desde los pliegues hasta la forma general, coincide con precisión con un cerebro humano. Las líneas del cerebelo, el tronco encefálico y la glándula pituitaria están ahí, integradas con exactitud anatómica. Miguel Ángel había estudiado disecciones humanas desde joven. Sabía perfectamente cómo era el cerebro desde dentro. Si esto fue intencional, y todo indica que sí, el mensaje cambia radicalmente. La chispa entre los dedos de Dios y Adán no representa la creación física, sino el momento en que la mente humana recibe la conciencia. Dios no insufla vida, sino pensamiento. En pleno Vaticano, Miguel Ángel había pintado la divinidad dentro del cerebro. Esta escena inspiró a neurocientíficos, filósofos y también a la cultura moderna. En la serie Westworld, el personaje interpretado por Anthony Hopkins, el creador de los androides, explica ante sus colegas que el universo no es materia, sino mente. Mientras habla, muestra precisamente esta imagen de la creación de Adán, destacando el contorno del cerebro oculto en la figura de Dios. La serie utiliza esta referencia para ilustrar la misma idea. Un creador que fabrica seres a su imagen, y esos seres que, al desarrollar conciencia, empiezan a cuestionar a su propio creador. Es una metáfora moderna del mito de Adán, pero también una interpretación directa del mensaje que Miguel Ángel dejó en el techo del Vaticano, que el verdadero acto divino no es crear cuerpos, sino despertar la mente. Curiosamente, la serie fue cancelada, supuestamente por falta de presupuesto, antes de rodar su quinta y última temporada. Muchos seguidores creen que su historia quedó inconclusa, al igual que el propio misterio que rodea a la Capilla Sixtina, tal vez porque algunos temas, por su profundidad, nunca terminan de contarse del todo. Segundo mensaje: la separación de la luz y las tinieblas, el tronco cerebral y la mente de Dios. En otra escena, Dios separa la luz de la oscuridad. A simple vista, parece un gesto de poder divino, pero en 2010, los neurocirujanos Ian Suk y Rafael Tamargo, de la Universidad Johns Hopkins, publicaron un estudio en la revista Neurosurgery demostrando que el cuello de Dios reproduce con exactitud la forma del tronco encefálico visto desde abajo. Esa zona del cerebro controla las funciones vitales, la respiración, el ritmo cardíaco y el estado de conciencia, es decir, el punto donde la vida y la mente se encuentran. En el lugar más alto de la capilla, justo sobre el altar, Miguel Ángel colocó el centro de la conciencia humana. La separación entre la luz y las tinieblas no sería entonces un fenómeno físico, sino una alegoría del nacimiento del discernimiento. La luz sería la razón, la claridad interior, y la oscuridad, la ignorancia. Así, esta escena podría significar el momento en que la mente humana aprende a distinguir. En la Sixtina, Dios y el cerebro son la misma mente reflejada. Durante las restauraciones del Vaticano en la década de 1980, los expertos comprobaron que los pliegues del cuello de Dios no siguen la anatomía natural de una figura humana. Las sombras fueron aplicadas con un patrón que imita los surcos del tejido cerebral. Era demasiado preciso para ser decorativo. El mensaje oculto parece claro. La creación no ocurre fuera del ser humano, sino dentro de su mente. Tercer mensaje: la separación de la tierra y las aguas, el riñón y la purificación. En otra parte del techo, Dios divide los elementos primordiales, la tierra y el agua, pero su manto tiene una forma que coincide con un riñón humano visto en corte longitudinal. El riñón, en la medicina renacentista, representaba el equilibrio, el órgano que separa y purifica. De igual manera, el acto de la creación simboliza la purificación del universo, el paso del caos al orden. Miguel Ángel parece sugerir que la creación no solo es un evento cósmico, sino también un proceso interior. Separar lo que contamina de lo que da vida, limpiar la mente y el alma. En el Génesis, Dios crea el mundo. En el cuerpo, el riñón lo purifica.
En ambos casos, la función es la misma: mantener la armonía de la vida. Cuarto mensaje: los nervios ópticos y el ojo de la conciencia. En varias escenas del techo se han identificado patrones que reproducen los nervios ópticos y su cruce central, el quiasma. En el Renacimiento, el ojo era símbolo del conocimiento. Se creía que la luz provenía del alma, atravesaba el ojo y se mezclaba con la luz del mundo. Marsilio Ficino, maestro del pensamiento neoplatónico en Florencia, enseñaba que la vista era el sentido más cercano al espíritu, porque la luz actúa como puente entre lo material y lo divino. En otras palabras, cuando miramos, no solo recibimos luz, también proyectamos una parte de nuestra propia conciencia hacia lo que observamos. Miguel Ángel entendía esto. Por eso su obra está llena de miradas, profetas, ángeles y humanos que observan hacia el cielo, pero no miran a Dios, se miran a sí mismos a través de Él. El ejemplo más revelador de todos se encuentra en la separación de la luz y las tinieblas. Ya vimos esta escena antes, pero ahora podemos observarla desde otra perspectiva. En 2010, los neurocirujanos Ian Suk y Rafael Tamargo descubrieron que el cuello de Dios no está pintado al azar. Su forma reproduce con precisión el quiasma óptico, el punto exacto donde la visión humana se cruza y se convierte en percepción. Y en los profetas y las sibilas, Miguel Ángel oculta la clave final: ojos entrecerrados, miradas al vacío. Son los guardianes del oculus mentis, el ojo de la mente, el mismo que ve más allá de la carne y el tiempo. Miguel Ángel no pintó cuerpos mirando a Dios, pintó almas que empezaban a recordarse a sí mismas. Quinto, el juicio final, el autorretrato oculto. Años después, Miguel Ángel volvió a la Capilla Sixtina para pintar el juicio final. En la mano de San Bartolomé aparece una piel desollada. A simple vista parece un símbolo del martirio, pero si se observa de cerca, el rostro en esa piel no es el del santo, sino el del propio Miguel Ángel. Se autorretrató despojado, colgando entre cielo e infierno. Algunos lo interpretan como penitencia, el precio por haber revelado secretos demasiado humanos. Otros lo ven como una metáfora de la liberación, quitarse la piel para mostrar el alma desnuda. Las cartas que Miguel Ángel escribió durante esa época revelan un tono introspectivo y casi confesional. En una de ellas dijo: «Pintar mi alma me costó mi cuerpo». 5 escenas, 5 reflejos de una misma idea: el cuerpo como templo y el alma como su morada secreta. Pero hay un detalle más, una forma escondida que los restauradores detectaron solo hace unas décadas y que algunos consideran la clave final de todo el código. Pero antes, debemos entender el pensamiento que dio origen a este lenguaje, la corriente filosófica que enseñaba que todo en el universo está conectado por la misma mente divina. Miguel Ángel no solo dominó el mármol y el color, dominó el conocimiento oculto de su tiempo. Y para entenderlo, hay que volver a donde todo empezó. En la Florencia más secreta del siglo XV, el arte era una forma de ciencia, y la ciencia, un camino hacia lo divino. A finales del siglo XV, Florencia era una ciudad en ebullición. Bajo el mecenazgo de Lorenzo de Medici, el arte, la filosofía y la alquimia convivían en los mismos salones. En su palacio se reunían algunos de los hombres más brillantes de su tiempo: Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, Poliziano. Allí hablaban del alma, del cosmos y de la naturaleza como si fueran una misma cosa. El joven Miguel Ángel, con apenas 15 años, fue invitado a estudiar y trabajar en ese entorno. No era una escuela de arte, era un laboratorio espiritual. Allí escuchó ideas que, en aquella época, podían costarte la vida: que el cuerpo humano es un reflejo del universo, que la materia no está separada de Dios, y que conocer el cuerpo es conocer al Creador. Para los filósofos neoplatónicos, el universo y el ser humano son dos reflejos del mismo principio. Todo lo que existe fuera tiene su correspondencia dentro. El cuerpo humano era, para ellos, el mapa de lo divino. Marsilio Ficino enseñaba que la mente humana no solo percibe el mundo, lo recrea. El alma contiene las formas de todas las cosas, decía.
Esta idea cambió la forma en que Miguel Ángel veía el arte, no como representación, sino como revelación. Por eso, en la Capilla Sixtina, Dios y el hombre comparten la misma anatomía, porque lo divino, para él, estaba dentro del cuerpo humano. Lo que pintó no fue religión, fue una visión científica y espiritual del alma humana. Miguel Ángel también conocía los textos herméticos que circulaban en Florencia. Eran copias recién traducidas del Corpus Hermeticum, una recopilación de enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, el maestro que heredó de Egipto la ciencia de lo divino. En esos textos aparece una frase que resume toda su filosofía. Lo que está arriba es como lo que está abajo. En otras palabras, el universo y el cuerpo obedecen las mismas leyes. El movimiento de los planetas, la circulación de la sangre, la estructura de una célula o de una galaxia, todo responde a un mismo orden invisible. Miguel Ángel tomó esa idea y la convirtió en pintura. Cada músculo, cada pliegue, cada gesto en la Capilla Sixtina es una pista del diseño perfecto del cosmos dentro del ser humano. El cuerpo para él era el templo viviente, donde Dios se experimenta a sí mismo. Pero este conocimiento no era bien visto. En tiempos de la Inquisición, la Iglesia no admitía que lo divino habitara en el cuerpo humano. La idea de que el hombre y Dios compartieran una misma esencia era considerada herejía. Miguel Ángel nunca lo dijo abiertamente, pero lo pintó en los muros del Vaticano, justo delante de los ojos del Papa. En la superficie, la Sixtina muestra la creación del mundo. En el fondo, muestra al hombre recordando que él mismo es el reflejo de su creador. Fue una forma discreta de rebelión y revelación. Convertir un acto de obediencia, pintar por orden papal, en una obra que insinuaba que la divinidad está en el interior de cada ser humano. Para Ficino y los neoplatónicos, la luz era la manifestación física del alma. No solo iluminaba los cuerpos. Decían que cuando la luz entra por los ojos, no solo atraviesa la retina, viaja hacia el interior, donde la mente transforma esa luz en comprensión. Por eso la vista era considerada el sentido más espiritual. La luz entra del mundo hacia el ojo, y la conciencia sale del ojo hacia el mundo. Es un diálogo constante entre el alma y la realidad. Miguel Ángel usó ese principio. En su pintura, los cuerpos no son bañados por la luz, la emiten. La iluminación que vemos no viene del cielo, sino desde dentro de cada figura. Es la metáfora perfecta de su pensamiento. El alma brilla cuando se conoce a sí misma. Visto así, la Capilla Sixtina deja de ser un templo de obediencia y se convierte en un tratado sobre la mente humana. Cada escena es un peldaño en la escala de la conciencia. El Génesis representaría el despertar de la mente, los profetas, las etapas del conocimiento, y el juicio final, la liberación del alma de su cuerpo. Es una narración simbólica del viaje del espíritu humano, desde la oscuridad del no saber hasta la luz del entendimiento. Miguel Ángel logró lo que ningún teólogo de su tiempo se atrevió a hacer: convertir el arte en un lenguaje universal para hablar del alma. 5 siglos después, su mensaje sigue vigente. Y si el arte refleja al alma de su creador, en la Sixtina, el alma que habla no es solo la suya, es la de toda la humanidad. Pero aún queda un secreto, un símbolo oculto que parece confirmar que Miguel Ángel quiso decir algo más, que el cuerpo es solo la primera capa, y que debajo de él existen las claves más profundas sobre el ser humano. Sexto y último mensaje oculto: el profeta Jeremías, el páncreas y el origen biológico del pensamiento. A simple vista podría pasar inadvertido, pero algunos investigadores han sugerido que por la postura del cuerpo, la curva del brazo y los pliegues del manto en el profeta Jeremías, Miguel Ángel pudo haber representado, de forma encubierta, el páncreas humano y parte del duodeno en esta figura. En la tradición médica y filosófica, el páncreas representa la transformación interior, el órgano que convierte lo que ingerimos en energía vital. Hoy sabemos, además, que el sistema digestivo y el sistema nervioso están unidos por el llamado eje intestino-cerebro, una red que influye directamente en el estado emocional, la concentración y la toma de decisiones. Miguel Ángel no disponía de la biología moderna, pero conocía el cuerpo humano con un nivel de detalle excepcional para su época.
La elección de Jeremías tampoco parece arbitraria. En la tradición bíblica es el profeta del lamento y la autocrítica, el que reflexiona sobre la caída del hombre y el sentido del sufrimiento. Su gesto no refleja desesperación, sino una profunda concentración interior. Si realmente representa al páncreas, su postura podría simbolizar el proceso de transformación interior, el modo en que el cuerpo convierte la experiencia en comprensión, del mismo modo que ese órgano convierte la materia en energía. Lo que sí está claro es que Miguel Ángel nunca fue un artista dócil ante la Iglesia. Entró en conflicto con el poder religioso y convirtió los frescos del Vaticano en un manifiesto donde la ciencia y la fe se enfrentan en silencio. La pregunta es inevitable. ¿Todo esto fue una coincidencia visual? ¿O Miguel Ángel quiso transmitir, ocultándolo en la propia pintura, un conocimiento más profundo sobre la conexión entre el cuerpo y la mente? El misterio sigue abierto. ¿Qué opinas tú? ¿Fue pura casualidad o un mensaje oculto que aún no hemos sabido descifrar?